Si vos me preguntás qué es lo primero que se me viene a la mente cuando escucho Toronto, un sistema subterráneo que tiene la ciudad, considerado el más grande del mundo, donde todo está conectado por acá. Vamos a ir a conocer la famosísima CN Tower. Yo no quiero pensar lo que debe ser el invierno acá. ¿por qué? ¿Por qué si venía todo bien? ¿Qué necesidad? Lo que les estamos a punto de mostrar no es apto para personas con vértigo. ¡Qué hermosa ciudad! Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Canadá nuevamente. Bienvenidos a Toronto, la ciudad más grande de Canadá. En esta oportunidad no vamos a dormir en la calle, la jacuneta ahí, va a dormir en un estacionamiento. En realidad ya pasó la primera noche en un estacionamiento. Es un estacionamiento abierto, pero pago, pero bueno, por lo menos no queda en la calle totalmente. Sale $15 canadienses cada 12 horas o 20 dependiendo del día de la semana. Y a nosotros nos invitó una seguidora que se llama Agus, nos ofreció a quedarnos en su departamento, Una así genia. que muchísimas gracias a Agus. Como ella no está, nos dejó una nota súper linda, súper tierna. Y una botella de Fernet y cocas para tomar un Fernet con coca, así que qué tremendo recibimiento. Porque nos puso, sé lo que se siente estar lejos de casa, así que para que se sientan en casa, nos vamos a quedar en el departamento de ella. Está ubicado en pleno centro de la ciudad de Toronto. Miren, o sea, a nuestro alrededor estamos totalmente rodeados de edificios, así que te vamos a mostrar los lugares más increíbles de Toronto en 24 horas. Si vos me preguntás qué es lo primero que se me viene a la mente cuando escucho Toronto, es el chiste de Daddy Brieva. No sé si en todos los países, en Argentina se hizo muy viral. Vamos a ver si encontramos algún link de algún video de YouTube y lo dejamos en la descripción del video. Cuenta la historia de un argentino, un santafesino, que se viene a vivir a Toronto y cuando llega le parece todo espectacular, la nieve, los animales, y con el pasar de los días y el frío y el invierno va cambiando de opinión y el relato la verdad que es súper gracioso. Qué linda que es la nieve. Así arranca y después dice, me quiero volver con los mosquitos en Santa Fe. Así termina, pero vale la pena tomarse unos minutos, te va a sacar una sonrisa. Toronto fue fundada oficialmente en 1793 bajo el nombre de York por los británicos. En 1834 cambió su nombre a Toronto, que significa lugar de encuentro en lengua indígena. Hoy es el hogar de más de 3 millones de personas y es una de las ciudades más grandes y multiculturales del mundo. Como les contamos en el video cuando estuvimos visitando la ciudad de Winnipeg, en la provincia de Manitoba, hablábamos de la importancia que tiene el hockey sobre hielo acá en Canadá y ahora vamos a visitar el Museo de la Fama del Hockey sobre Hielo. En la ciudad de Toronto se encuentra la sede de la NHL, la National Hockey League, porque esta ciudad es un epicentro histórico y cultural del hockey sobre hielo. Toronto tiene una larga historia con el hockey y es una ciudad clave en Canadá, el país donde se originó este deporte y donde sigue siendo extremadamente popular. Asimismo, acá se encuentran los Toronto Maple Leafs, uno de los equipos fundadores de la liga. Y hemos llegado al Gotherham Flatiron Building, uno de los edificios más icónicos de Toronto por su forma.
caracteriza a Toronto es que es una ciudad multicultural. Más del 50% de la población ha nacido en otro país y se dice que se hablan más de 180 idiomas y dialectos acá. Y uno va caminando por la calle y la verdad es que esa diversidad cultural se puede ver. Ya hemos llegado a St. Lawrence Market, otro de los puntos más turísticos para venir a conocer, así que ahora se los mostramos. Adivinen qué día es hoy, que dice el lunes cerrado. Lunes 7 de octubre. Bueno, Para la próxima. no vengan un lunes si quieren conocer el mercado. Hemos llegado a otro punto emblemático de la ciudad, Distillery District, que sería distrito destilería. Esto antiguamente era una gran destilería de whisky que hoy se convirtió en un centro comercial con un montón de locales. That we're all in together, that barely stays afloat while we all discuss the weather. How long can we all go on before we change our ways? How long till the break of dawn? How long? Nosotros estamos parando por acá, por esta zona. Nos vinimos caminando todo por acá, recorrimos toda esta parte y nos vinimos caminando hasta acá. Hasta ahí llevamos caminados casi 4 kilómetros. Ahora vamos a volver porque vamos a ver si nos agarra la hora del almuerzo en... Chachán, chachán. Kensington Market. Sí. Estamos Acá. lejos. Así que hay que hacer una buena caminata. Y ya nos estábamos yendo y encontramos acá otra callecita, así que es enorme este lugar. Lo gigante que debe haber sido esta destilería es impresionante. Se ve un lugar súper lindo como para venir a tomar algo, venir a comer, porque hay un montón de barcitos y también hay locales para aquellos que quieran comprar alguna cosa. Miren qué llamativo este cartel. Dice Love. Está todo lleno de candados, sellando el amor. Vamos a sellar nuestro amor. ¿Dejando un candado? No tenemos candado. No tenemos candado. Nuestro amor ya está sellado. Ay, qué tierno. Veníamos de una parte súper tranquila y miren a la calle a la que hemos llegado en estos momentos. Se llama Yonge Street y lo curioso es que esta calle fue incluida hace un tiempo atrás en el libro Guinness por ser considerada la calle más larga del mundo. Al día de hoy ya no es la más larga del mundo, pero sin embargo no deja de ser un área muy famosa acá en la ciudad que está llena de tiendas, ideal para venir a caminar. Con respecto a la longitud de esta calle, en algunos lugares leímos que tenía 56 kilómetros, en otros lugares decía 53 millas, lo que equivale a 86 kilómetros, y por otro lado, en otros lugares habla de 1800 kilómetros de distancia, pero eso se debe porque se tomaba este tramo de la calle y además se sumaba con la autopista número 11 de Ontario, entonces entre la autopista y la calle conformaban los 1800 kilómetros. De una manera u otra, en algún momento fue la calle más larga del mundo. Como hablábamos al principio de este video, que los inviernos son muy crudos, vamos a bajar al Path, que es un sistema subterráneo que tiene la ciudad, considerado el más grande del mundo, porque cubre unos 30 kilómetros, donde todo está conectado por acá. Tiendas, locales, para que la gente no ande por las calles cuando hace frío en el invierno. A ver, se aparece una bajada a un subte. Esta es la línea del subte. Estamos acá, en Queen. Esto es como una ciudad misteriosa porque acá encontramos puertas y pareciera que hay una ciudad completa por debajo. A ver, es verdad. Miren. O sea, para un lado está la entrada al subte y acá salimos a un local. Ah, es un shopping literal. ¡Wow! Estamos bajo tierra en estos momentos. Y había una puerta que iba para el otro lado, así que qué copado porque los inviernos deben ser muy duros acá. Y si no, pregúntale a Daddy Breo.
Y hemos llegado al Dundas Square, que es el centro literal de la ciudad de Toronto. Es como haber llegado al Times Square en Nueva York, un lugar súper icónico. Miren lo que es todo esto de pantallas. Dicen que se hacen muchos eventos acá en esta zona. Por lo que hemos recorrido hasta el momento, es donde más locales hemos visto. Y está en la intersección de la calle Yonge, que les veníamos mencionando, y Dundas, así que acá es Dundas Square. En este momento estamos en el medio de la calle. A la hora de comer, así que estamos yendo hacia una zona muy recomendable que tiene varios lugares para comer, que se llama Kensington Market. Pero mientras tanto, que seguimos caminando, ya llevamos casi 8 kilómetros de caminata. Con razón tanto hambre. Sí, y me duelen las piernas. Venimos caminando por Chinatown, que es súper grande acá en Toronto. Nos llevamos un montón de cuadras, que venimos todos rodeados por locales chinos. Un típico barrio chino. Yo creo que los barrios chinos son iguales en todas las ciudades. Me acuerdo del que visitamos en Lima. En Lima, sí, y el de San Francisco también. Para los que les guste, los souvenirs cuestan aproximadamente $1.25. Y hablando de eso, aprovecho a responder algo que muchas veces recibimos preguntas o comentarios al respecto de que por qué no compramos nada. Y la realidad es que vivimos en un espacio tan chiquitito que no podemos andar comprando cosas de cada uno de los lugares a los que vamos. De hecho, en el único lugar que compramos, que fue como por el icono y todo, fue en Alaska. Y aparte porque a toda la familia le dijimos que nos íbamos a Alaska, entonces le estamos llevando un recuerdo de Alaska. Y las poquitas cosas que compramos, porque compramos todo chiquitito, ya ocupaban un montón de espacio en el motorhome. Entonces, por esa razón, no compramos, digamos, porque no tenemos espacio. Y dicen que un barrio chino para conocer que vale la pena y dedicarle tiempo es el de Nueva York, así que nos vamos a guardar esa fichita para esa zona. Realmente enorme, tiene muchas cuadras. Acá doblamos, pensamos que ya empezaba la zona ahí del mercado, pero todavía se ve que no. Hemos llegado al mercado, hay un montón de opciones de diferentes lugares. Vamos a comer porque yo me estoy muriendo de hambre, así que vamos a elegir rápido un lugar para almorzar. Como hemos ido mostrando a lo largo de nuestro viaje por América, hay siempre alguna comida de cada país que nos gusta mucho y se vuelve nuestra favorita de ese sitio. Y en El Salvador fueron las pupusas y encontramos un lugar de pupusas, así que vamos a comer pupusas. Estos son los precios de las pupusas. Nos pedimos una de queso, una de beans, que es de porotos, y una revuelta que tiene queso, porotos y cerdo. Y pidiendo 3 salen $15 canadienses. ¿Estás emocionada por las pupusas? Sí, extraño mucho comer pupusas. A ver, esa es de queso. Quema, pero no tengo ni idea. Ah. A ver. Están muy calientes. Pero muy rica. Le vamos a poner un poquito de... ¿Cómo era? ¿Encurtido era esto? Qué cosa rica las pupusas. Estábamos conversando. Está rica. Recién estábamos charlando con el dueño del local donde compramos las pupusas. Era un señor mexicano. Y le estábamos preguntando de qué lo había traído a Canadá. Nos decía que hace 25 años que vive acá. Y de la misma manera que les compartimos en el video de Calgary, todos los latinos con los que habíamos estado compartiendo habían elegido venirse para acá, era respecto a la seguridad y a una mejor calidad de vida. Nos contaba que dice que hace 25 años que era increíble el tema de que uno podía dejarse algo y podían pasar semanas
y que las cosas iban a estar en el mismo lugar cuando uno las volviera a buscar. Y hoy dice que si bien las cosas han cambiado un poquito, que hay que tener un poco más de cuidado, no deja de ser un lugar súper seguro. De hecho, nosotros hemos estado caminando por la calle, llevamos casi 10 kilómetros que nos hemos recorrido todo Toronto. Y la verdad es que súper tranquilo, o sea, no quita que uno no deba por ahí tomar recaudos. Es gracioso cuando en algunas grandes ciudades que les preguntamos a la gente local, che, ¿es seguro? Y nos responden como diciendo, mientras que cierren la puerta del auto, sí, o sea, es algo que no pensaríamos no hacer. Es obvio. Pero imagínense la tranquilidad que hay en algunas de estas ciudades que en tiempos atrás dejaban las puertas abiertas de los autos. También nos contaba lo mucho que nieva, nos señaló como una línea como hasta por acá, de donde estamos sentados, que nevó el año pasado. Le preguntamos que si en el invierno se paraba la venta y el local y nos dijo que no, que aunque la nieve llegue hasta acá, limpian y todo sigue funcionando. ¿Alguien se quedó con hambre? Me pedí una porción de pizza, miren el tamaño que tiene esta porción de pizza. ¿Es una pizza entera? Pizza, porque nos retan porque decimos pizza y no pizza. No me sale decir pizza. Me quedo con las pupusas, pero está rica. Muy buena la pizza. We can spend all day in bed. I get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix. Sin dudas que lo que más estamos disfrutando en nuestro paso por Toronto es la posibilidad que nos dio Agus de invitarnos a su departamento. Estamos disfrutando muchísimo, aprovechando, como venimos contando en los últimos videos, veníamos haciendo muchos kilómetros. Siempre viene bien un mini descansito de la vida de motorhome, por más que es algo que amamos y la elegimos, estamos disfrutando mucho. Y Agus nos dijo, suban a la terraza a disfrutar de las vistas que hay de la ciudad y miren lo que es ese atardecer por allá, bellísimo, con un cielo todo despejado, y para este lado la ciudad que ya empieza a estar toda iluminada, los edificios por acá enormes y encima el contraste ahí de fondo con la CN Tower. ¡Qué belleza! La toma que estoy haciendo en este momento con los edificios, encima el atardecer que está dando en los vidrios ahí reflejado, la torre atrás, qué espectáculo. No, la vista que hay de acá, qué hermosa ciudad. Encima estas ciudades grandes así de noches con las luces de los edificios le dan como otro toque y es muy bello poder verlas así, y sobre todo sería más bello Tomar un mate. poder tomar un mate, ¿no? Estaba esperando, mirá, qué lujo. Unos mates con esta vista. Bueno, vas a contar de dónde. ¿Cocinar o desde dónde viene la...? No, ¿desde dónde viene ese paquete de lasaña? Viene desde Sudamérica. Viene desde... Es de Chile, yo me acuerdo. Sí, fabricado en Chile. Bueno, a mí me gusta... Lo que pasa es que nos vamos muy atrás en el tiempo. Cuando hay un video, que les invitamos a que lo vean, fuimos al campo de Piedra Pómez con Mari y Guille, que ellos en su motorhome tienen horno. Y ahí yo preparé una lasaña que estaba muy rica. Y cuando estábamos viajando en Chile dije, voy a hacer lasaña. Compré, y al final, como éramos 6 y el horno no era suficiente para todo, porque estábamos viajando con los Chestin. El horno no estaba para bollo, digamos. No era suficiente para poder hacer la lasaña. Conclusión, dije, ok, en algún día voy a hacer la lasaña. Y hoy es el día. Por suerte, o sea, voy a contar algo, la lasaña todavía le queda, estamos en 2024 y le quedan 2 años para vencerse. Con lo cual, acá tenemos horno y llegó el momento de hacer esta lasaña. Bueno, por acá ya tenemos la Bonolier. Por acá ya tenemos la Bonolier. Por acá ya tenemos la boloñesa lista.
¿Te estás riendo porque no me sabes decir boloñesa? Niveladora. ¿Motoniveladora? ¿Vas a dar el secreto de tu lasaña o no? No hay ningún secreto. En la parte de abajo le va una capita muy finita de la salsa boloñesa y después hay que empezar a poner las... ¿Dónde las dejé? Las láminas de la lasaña. Hay gente que las suele hervir o... Yo creo que eso era, me parece que más antes. Me parece que estas no... O sea, estas ya no hace falta hervirlas. Son capitas. Salsa, lámina, el relleno, le vamos a poner jamón y queso. Salsa, lámina, relleno. El día que vivamos en una casa, así sea por un tiempito, yo voy a volver a cocinar más. O sea, vos podés contar que cuando nosotros nacimos... Podés contar que cuando... ¿Han escuchado eso? Porque te va a quedar grabado acá así, en una piedra, en una roca. O sea, cuando nos conocimos, yo cocinaba más. Sí. Ya vamos a vivir en una casa. Voy a tener un horno. Extraño mucho el horno. O sea, yo usaba mucho el horno para cocinar. Qué bueno poder haber grabado esto y quede registro. Nos vamos a disfrutar de tremenda lasaña. Salud. Está tremenda. Las ganas que tenía de comer lasaña. Está muy rica. O sea, no sé si está bien que lo diga yo, pero está muy rica. Está exquisita. Nuevo día en Toronto. Hoy vamos a arrancar haciendo un imperdible. Vamos a ir a conocer la famosísima CN Tower, un icono acá de la ciudad que se ve en todas las postales o cuando se ve el skyline de la ciudad de Toronto, que es esta torre tan imponente. Miren, veníamos hablando ahí. ¡Sanán! En las últimas grandes ciudades que hemos estado visitando, en casi todas hay una torre así para visitar. Lo vimos en Calgary, en Vancouver, había en Seattle. Es un emblema de la ciudad y pensar que en algún tiempo este llegó a ser la torre más alta del mundo. Hoy no lo es, pero sigue siendo una de las más altas de Norteamérica. Stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, nothing can break me. El costo de ingreso es de $47 canadienses por persona y antes de subir a la torre hay como un pequeño museo que muestra imágenes de la construcción y demás. La construcción se arrancó en el año 1973 y la construyó la Compañía Nacional Canadiense de Trenes, y lo que querían demostrar era el poder que tenía la industria canadiense y construir la torre más alta del mundo hasta ese entonces. Participaron 1.537 trabajadores que trabajaban las 24 horas al día y tardaron 40 meses para completar la construcción de la torre. Se inauguró el 26 de junio de 1976 y la altura que tiene es de 553 metros. Hasta el año 2007 fue la más alta del mundo. Esto es la primera vez que lo vemos. Siempre hemos visto máquinas para cargar los celulares. Pagás $2 y alquilás un power bank, lo sacás de acá, te lo llevas y supongo que a la salida debe haber uno para devolverlos. ¡Qué copado! How much is the speed of the elevator? It's 22 kilometers an hour, or 15 miles per hour. La velocidad que tiene, y es como que te marea porque vas pasando todos los... Llegamos. Reacción en vivo. ¡Ah, no!
qué buena vista de la ciudad. Por favor. No, qué buena vista. Y el lago Ontario detrás. No, tremendo esto. Vamos a dar una vuelta. Hay mucha gente, pero realmente la vista 360 que hay de la ciudad es alucinante. Everybody makes mistakes. 'Cause no one can be perfect. Ayer cuando subimos a la terraza a tomar unos mates, que había una vista fantástica, le digo a Caro, che, ¿valdrá la pena subir a la torre? Porque la vista que hay de acá es espectacular. La vista de acá arriba, fabulosa. Definitivamente vale la pena subir. Uy, mira, ahora vamos a llegar, acabamos de ver el lago, se le ve un tamaño enorme y desde acá se puede apreciar toda la ciudad. Ah, mirá, y acá se ve la famosa Toronto Island, que es esa isla que está ahí enfrente, apenitas separada de la ciudad, que es otro punto muy icónico de la ciudad. No, qué buena vista. And you don't wanna listen. It's better we leave it. No solo poder contemplar la vista de la ciudad, sino qué bien ubicada que está Toronto, ¿no? Similar a lo que veíamos en Chicago, el hecho de que son grandes ciudades con muchos edificios, pero a la vez que tienen naturaleza. Fíjense la cantidad de árboles. Me sorprende la cantidad de árboles que hay en una ciudad. De hecho se ve bien la diferencia, como esta parte que hay muchos edificios y como alejándose un poquito se ven un montón de árboles. Y encima el lago ahí, que es enorme. Qué bella ciudad. For hours. I don't know what happened to us. Oh, 'cause we bring each other down right now, and I don't even know why. You know, I really think it's time we said goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Nosotros estamos acá a 346 metros, si no vi mal. Se puede subir hasta los 447 metros, que es en esta parte, pagando $11 de más. Hemos bajado al segundo piso, hay como 2 pisos que se pueden visitar. La verdad que es gigante. Bueno, no sé, piso 1.000.000 menos 1, no sé qué número de piso estamos. Uno más abajo desde el que llegamos. Outdoor. A ver. Ah, el frío que hace. Se siente helado. Pero, ¿y eso que está? O sea, hay vidrios acá. No Sí, sé de dónde. ahí arriba. Ah, esa parte de ahí ok. arriba está abierta. Uy, se siente el aire El fresco. frío que hace acá. Qué hermosa experiencia. Me encantó y encima poder, vuelvo a decir, o sea, disfrutar la vista 360 realmente que hay de la ciudad es alucinante. ¿Por qué? Porque si venía todo bien, ¿qué necesidad? Lo que les estamos a punto de mostrar no es apto para personas con vértigo. Bueno, convengamos que subir en el ascensor tampoco, porque tenías el vidrio que veías y después No, también veías... ¿Qué necesidad? O sea, puta madre que lo parió. No, me voy a poner acá. y si vas ahí te caes derecho al acuario y vas y me haces tiburones y ahí te agarran tiburones. Un poco, Sí, claro, un total, poco de sí. ciencia ficción, ¿no? Si te caes de acá queda como finito como una moneda. ¿No te animas a sentarte? Y sí, ya estamos acá, pero ¿qué necesidad de ponerse acá en el vidrio? ¿Me pueden explicar? A ver. Mira. Está frío el vidrio. Ah, ¿te vas a acostar encima? Y si ya que estamos acá. ¿Te estás pasando mal con el vértigo? No. Pero qué necesidad, vamos a eso. Y también se puede seguir disfrutando de la vista de la ciudad desde acá, no desde la parte que fuimos antes, que es ahí como la terraza externa, ni a estar en el vidrio viendo el precipicio, sino que desde acá viendo la ciudad, ¿no? No tenés basta. Nunca tenés basta. Convengamos que esto lo viste vos. O sea, esto es que te sentís tipo Superman. Bueno, ¿Te sentís Superman? vamos. Quedas literalmente acostado. Creo que es más lo que te cansa, la fuerza de las piernas y de los brazos. Es como que estás haciendo flexiones de brazos. Bueno, es un buen lugar para venir a entrenar. ¿No? Te motivás con una buena vista. Hay otra cosa que me hubiera gustado hacer. Santi me estaba diciendo que estaba loca, que es, justo ahora no se puede, está cerrado por todos estos días, pero te parás en ese borde.
¿Qué necesidad? Hay Explícame. fotos, vamos a buscar fotos. Se llama Edge on the Walk, entonces estás al borde, con arneses obviamente, pero para sentir ahí la adrenalina. Miren, eso quería ir a hacer. ¿Me explican qué necesidad? Pero ¿Qué están necesidad? recopados. Menos mal que está cerrado hoy. Y por menos los mal. próximos días está cerrado. ¿No te animás? Pero estás atado con arnés. Como ya nos hemos acostumbrado, el lugar turístico te obliga a pasar por el gift shop, la tienda de regalos, y nos llama mucho la atención, además de, o sea, obviamente la cantidad de cosas que hay, pero la cantidad que compra la gente. Yo diría que la gran mayoría, pero ampliamente, pasa por acá y algo se lleva. Incluso muchas veces, antes de entrar, porque ya ves la gente, no sé, recorriendo los parques con las remeras de los parques nacionales, es como súper común. Yo no quiero pensar lo que debe ser el invierno acá. O sea, porque si en este momento que estamos en pleno otoño, mañana, ¿sabes qué? Me desperté y dije voy a salir a correr. Me desperté a las 7, que siempre me despierto a esa hora. ¿Sabes cuántos grados hacían? ¿Cuánto? 6 grados. Dije, no. Pensar no. que acá 6 grados debe ser una buena temperatura para la gente de acá, ¿no? No voy a salir a correr con 6 grados. De vuelta en la Jacuneta, estamos listos para seguir viaje. ¿Qué te pareció el paso por Toronto? Me encantó habernos desviado en esta ruta que armamos nuevamente para pasar a conocer Toronto, la ciudad más grande que tiene Canadá. Como típica ciudad grande, tiene muchas cosas para ofrecer, muchos lugares para comer, para ir a tomar algo. Así que para aquellos que vengan en plan de turista o gente que quiera venir a vivir acá, hay mucha oferta de cosas. La verdad que estuvo genial el paso por acá. Nosotros nuevamente le agradecemos a Agus porque disfrutamos muchísimo de haber tenido la posibilidad de, como siempre decimos, hacer un mini descansito del motorhome, pero ya hoy ya volvimos a guardar las cosas y dije qué ganas de volver a mi casa y Extrañaba. volver, sí, extrañamos mucho el motorhome, así que estamos listos para seguir viaje y que ahora nos vamos rumbo a Ottawa, la capital de Canadá. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a este canal, activa la campanita para no perderte ningún video. Y si llegaste hasta el final, te queremos leer en los comentarios. Caro y Santi en Toronto. Nos vemos en una próxima aventura acá por Canadá. En el camino, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata.